tal? ¿Cómo están? Les habla el profesor César. Desarrollamos en este video la actividad número 10, actividad número 6, perdón, actividad que continúa de la que ya hemos desarrollado para los jovencitos, jovencitas del primer y segundo grado de secundaria. Recordemos que estamos desarrollando las actividades que corresponden al área matemática de la experiencia de aprendizaje número 1. Esta experiencia pues se desarrolla en la semana 1, 2 y 3, que quiere decir del 5 de abril al 23 de abril. Nos estamos adelantando, ya hemos desarrollado la primera actividad de contenido matemático, que fue la actividad número 3, claro que sí. Bien, la continuación es la actividad número 6, elaboramos gráficos estadísticos sobre la participación democrática en nuestra familia. Así que los invito a revisar el canal. Ya hemos publicado la semana pasada la primera actividad de contenido matemático. Vamos a ver, pero como siempre no olvides, empezamos nuevo grupo el 5 de abril para los jovencitos, jovencitas del primer al quinto grado de secundaria. Ahí les dejo un número de WhatsApp. El número de WhatsApp solamente para consultar por nuestra academia. No atendemos otro tipo de consultas. Bien. Veamos, la actividad se denomina actividad número 6, elaboramos gráficos estadísticos sobre la participación democrática en nuestra familia. Recuerdan que hicimos la encuesta y elaboramos las tablas en la actividad anterior, así que ahorita en esta actividad vamos a elaborar gráficos. La parte introductoria, hola, Susana me comentó que en la actividad anterior han analizado la participación democrática en la sociedad antigua, eso ha sido de la actividad número 5, ¿no? Bien, vamos a ver a lo que nos interesa. Ahora reflexionamos. ¿Qué podríamos hacer para obtener información sobre la participación democrática en nuestra familia desde las tablas de frecuencia que hemos elaborado con los datos de la encuesta? Muy bien. Tomemos en cuenta que las tablas de frecuencia que elaboramos, ojo, las que hemos elaborado en la actividad 3, contienen información importante e interesante que podremos obtener cuando las leamos e interpretamos. Bien, supongo que la actividad 4 y 5 pues han sido de otras áreas, ¿no? Tabla de frecuencias 1, espacios de participación ciudadana. ¿Te acuerdas de esta tabla que la analizamos también y la explicamos de cómo pues se obtienen las frecuencias en la actividad anterior? Bien, tabla de frecuencias 1. Espacios de participación en familia. Ahora respondemos las siguientes preguntas. Bien, vamos a analizar entonces con todas estas preguntas, dar respuestas. Y tenemos pues que referirnos, mirar, observar bien la tabla de frecuencias. ¿Qué observamos en la tabla de frecuencias? Pues información sobre los espacios de participación en familia. Observamos pues los espacios, las categorías que son estas de espacios de participación en la familia y el conteo y las frecuencias, ¿no? Las tres frecuencias, ¿no? La absoluta, la relativa y la porcentual. ¿Qué viene a ser los espacios de participación en familia? Pues son los momentos, oportunidades familiares en la cual se puede participar democráticamente. Recuerda de que estos datos pues ya lo has elaborado en tabla de frecuencias la actividad anterior. Vamos por acá. ¿Qué representa el conteo? Pues el conteo representa la cantidad de personas que contestaron cada una de las opciones o categorías. Estas son las opciones o categorías. Hora de almuerzo, reuniones familiares, toma de decisiones, ningún espacio. ¿Qué representa la frecuencia absoluta? El total de personas que contestaron cada una de las categorías. Por ejemplo, ¿qué significa 3? Pues que 3 personas, pues su espacio es hora del almuerzo, ¿no? Estamos, listo. Eso, ¿no? Y cada uno pues tiene su valor, ¿no? ¿Qué representa la frecuencia relativa? Esto es importante y lo expliqué en la actividad 3. ¿Qué representa la frecuencia relativa? Pues representa una comparación geométrica que hay entre cada frecuencia absoluta y el total de datos. ¿Recuerdas que cómo sacaba el 0,200? Dividiendo 3 entre 15, ¿no? Eso te lo expliqué en la actividad anterior. El 0,533, pues dividiendo 8 entre 15, ¿no? En realidad es la parte tomada respecto a la unidad, ¿no? ¿Qué representa la frecuencia porcentual? Pues la frecuencia porcentual representa el porcentaje que representa cada categoría respecto al total de los encuestados, que es el 100%. ¿Qué representa el 15 en la frecuencia absoluta? ¿Este 15 qué representaba? ¿Te acuerdas? Claro, profesor, es el número de encuestados. En todo caso, representa el total de datos obtenidos. Es lo mismo, número de encuestados, que son los datos que has obtenido, la cantidad. Profesor, si hubiera yo encuestado a 40 personas, ¿a qué iba 40? Pues por supuesto, ¿no?
¿Qué representa la unidad en la frecuencia relativa? Este 1, ¿qué representa? Pues la unidad representa el total de los datos observados en número racional. Cuando por ejemplo, tú observas algo, vamos a suponer que tienes un todo, una cantidad de alumnos en un aula, por ejemplo. Ese es un todo y ese todo representa la unidad en racional y representa el 100% en la cuestión de porcentaje. Es por eso que respondemos lo último. ¿Qué representa el 100% en la frecuencia porcentual? Aquí el 100% representa el todo o total de datos observados, pero en tanto por ciento. En cambio el 1 en número racional, ¿no? Bien, eso es importante, ¿no? Y te expliqué además de que la suma de todos estos decimales debe darte exactamente 1 y la suma de todos estos porcentajes debe darte exactamente 100%. Hemos realizado una lectura global de la tabla de frecuencias, ahora es el momento de realizar los elementos de la tabla, de analizar los elementos de la tabla en función de los datos procesados. Leemos las dos siguientes lecturas y respondemos. ¿Qué diferencias encuentras entre la primera lectura y la segunda lectura? Vamos a ver, lectura número 1. Del total de encuestados, la mayoría, esta lectura la están recogiendo de la tabla que hemos presentado, ¿ya? Del total de encuestados, la mayoría, con el 53,3% de ellos opinan que las reuniones familiares es un espacio de participación en asuntos relacionados al bienestar de la familia, mientras que la hora del almuerzo y la toma de decisiones en la familia son considerados como espacios de participación en familia por el 20% cada uno. Digamos que aquí se está analizando cada uno de los espacios. ¿Por qué dice la mayoría? Porque pasa de la mitad, ¿no? Ya cuando se pasa del 50%, tú sabes que el todo es el 100%, es por eso que dice del total de encuestados, la mayoría, con el 53,3% de ellos opinan que las reuniones familiares es un espacio de participación. Vamos con la lectura número 2. Mientras que el 93,3% de los encuestados reconocen que hay espacios de participación en asuntos relacionados al bienestar de la familia, el 6,7% consideran que no existe ningún espacio de participación. Profesor, ¿dónde está este 93,3%? A ver, regresemos un ratito. Mira, el 93,3% es la suma de todo esto, de los 1, 2, 3, de los tres primeros. Esto, suma y te va a salir 93,3%. ¿Cuánto falta para 100%? Pues el 6,7. O sea, por eso es que aquí en la segunda lectura te están diciendo, mientras que el 93,3% de los encuestados reconocen que hay espacios de participación de los tres espacios que se han mencionado, el 6,7% consideran que no existe ningún espacio de participación en familia, ¿no? Bien, ahora te han preguntado qué diferencia encuentras en la primera y segunda lectura, porque estas dos lecturas son dos análisis distintos de la misma tabla. Mientras que la lectura 1 está refiriendo pues a cuál es la mayor y la menor cantidad de, digamos, de espacios en familia, lo que son considerados en espacios de participación. En la lectura 2 le da otro tono, otro toque de análisis, de interpretación, ¿no? En la cual pues está refiriéndose al que el 93% reconocen que sí hay espacios de participación y el 6,7% que no existe ningún espacio. Entonces la diferencia es que en la primera lectura especifica la frecuencia porcentual señalando a cada una de las categorías, mencionando por ejemplo qué categoría tiene más porcentaje, y la lectura 2 suma y agrupa valores porcentuales en los que reconocen que hay espacios de participación y los que consideran que no existe ese espacio de participación, ¿no? Bien, hay muchas formas entonces de interpretar una tabla de frecuencias, todo dependerá de qué queremos saber. Nos recomiendan que de toda la información que obtengamos nos quedemos con aquello que nos ayude a plantear acciones que promuevan en la familia y comunidad el ejercicio de una participación democrática y la convivencia en la diversidad. Claro que sí, va a depender de qué es lo que queremos averiguar y de ahí la interpretación que nos interesa, ¿no? A partir de los dos ejemplos mostrados, interpretamos el comportamiento de los datos que hemos recogido y organizado en tabla de frecuencia, es decir, donde se sitúan la mayoría de los datos o la minoría de estos, o etcétera, quiere decir otras cosas, ¿no? Reflexionamos, ahora que analizamos, interpretamos los datos de las tablas de frecuencias, cómo podríamos elaborar nuestros gráficos estadísticos. Entonces, de todas maneras, hay que hacer la interpretación, pues, a ver qué dice acá. Dice, existen diversos gráficos para
Presentar el comportamiento de los datos, todo dependerá del tipo de variable. Para presentar variables cualitativas podemos usar, por ejemplo, gráficos de barras circulares, y para las variables cuantitativas podemos usar gráfico de barras, histogramas, polígono de frecuencia, entre otros. Bien, entonces nos están diciendo que también hagamos los gráficos. Pero antes de ver el ejemplo del gráfico que vamos a explicar, interpretemos nuestras demás tablas de la actividad anterior, de la actividad 3 de nuestra encuesta, ¿ya? Recuerda que en nuestra encuesta, se explicó en la actividad anterior, hicimos 3 preguntas. Entonces, tienen que haber 3 tablas. Ya analizamos una, vamos con la segunda tabla. Tabla 2. ¿Participas en estas conversaciones familiares? Recuerda que esta pregunta ha sido propuesta por el canal. En cambio, la primera pregunta de espacios, digamos, de espacios de participación, esa sí ha sido recogida del PDF de la estrategia Aprendo en Casa, de esa actividad. Así que esta segunda pregunta sí fue elaborada en nuestra encuesta. ¿Participas en estas conversaciones familiares? ¿Recuerdas la tablita? Sí, profesor. Esa fue de la actividad 3. Y la tabla de frecuencias 3, ¿de qué manera participas de esas conversaciones con tu familia? Bien, vamos a dar una interpretación de esta segunda tabla. De los encuestados, el 67% manifiesta que participa en las conversaciones familiares en lo que concierne a participación ciudadana, lo que indica la gran mayoría, ya que representa las 2/3 partes, mientras que el 33% pocas veces lo hace. Interpretamos esta tabla en donde es de qué manera participas en otras conversaciones con tu familia, dando opiniones o recomendaciones, votando por alguna opción, aportando con ideas, otras formas. Interpretación: el 93% de los encuestados afirman que las maneras en que participan de las conversaciones de familia son dando opiniones o recomendaciones, votando por alguna opción o aportando con ideas, mientras que el 7% lo hace de otras formas o maneras. Profesor, ¿y dónde salió este 93%? Pues de sumar 40 más 33 más 20. O sea, aquí estoy agrupando de que el 93% lo hace por alguna de estas 3 opciones y el 7% de ninguna de estas formas, ¿no? O sea, otras formas, otras maneras. Se dan cuenta, aquí ya he agrupado yo, digamos, la observación o la interpretación, otra manera, ¿no? Ahora sí, vamos a ver el ejemplo de la elaboración de un gráfico estadístico, así como te lo explican. Acá te lo voy a explicar, digamos, de una manera un poquito distinta para que la entiendas. Ejemplo de elaboración de un gráfico estadístico. Aquí te vamos a explicar cómo se elabora el gráfico de barras, que es el más usado. Es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas, por lo general, como los que definimos para nuestro tema de estudio. También para representar variables cuantitativas discretas y en general para distribuciones de frecuencias de datos simples sin agrupar. Ahora elaboramos un gráfico de barras con los datos de la primera tabla. Seguimos estos 5 pasos, paso a paso. Vamos a ver. Gráfico de nuestra primera tabla. Primero recopilamos los datos y los organizamos en una tabla. Ya los tenemos organizados en una tabla, eso se hizo en la actividad 3. Para identificar la información, ya recuerda, ya lo hemos hecho estas tablas, ya. Así que revisar por favor el video anterior, porque si no te vas a perder. Para identificar la información que veamos a representar. En este caso ya tenemos los datos organizados en las tablas de frecuencia. Recordemos nuestra primera tabla en la actividad 3. Otra vez te traigo la tablita. Aquí está. Es la misma tabla que ha venido en el PDF ya de la estrategia Aprendo en Casa. Bien, aquí yo te voy a traer, mira, tú que estás en primer grado de secundaria, segundo grado, aquí te lo voy a hacer en una hoja cuadriculada. Yo quiero que respetes bastante esas hojas cuadriculadas que tienes en tu cuaderno, porque es muy seguro que lo vas a dibujar. Paso 2, definimos al eje X y Y, ya, a los dos ejes, X e Y. El eje Y se extiende verticalmente para colocar los datos que representan a la cantidad de personas de mi familia, o sea, la frecuencia. Y el eje X se extenderá horizontalmente. Las categorías, ahí van las categorías que las personas respondieron a la variable espacios de participación en mi familia. Aquí está. Ya creo que esto lo conoces.
¿Ya? Creo que desde primaria te han enseñado esto. Este es el eje Y este es el eje X. Colocamos las letras correspondientes, no te olvides. Mira, te doy una recomendación, no te lo han dicho ahí, pero por lo general el eje X es un poco más largo y el eje Y menos, de menos tamaño. Más o menos las 2/3 partes es el eje Y de la medida de... Eso es lo que recomiendan, de la medida del eje X. Eso es lo que recomiendan. Por ejemplo, si todo este eje X tú lo dibujas, vamos a suponer de 12 centímetros, entonces las 2/3 partes de 12 centímetros sería 8 centímetros. Es lo recomendable para que se vea, digamos, con mejor visión esto. Es algo que yo te recomiendo, ¿ya? Bien, ahora, recuerda que en ese eje Y va la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de personas. En muchas gráficas también va la frecuencia porcentual. Y en este eje X va a ir la categoría de las variables. ¿Ya? Bien, paso 2 o paso 3. Escribimos los datos de las frecuencias absolutas en el eje Y de manera ordenada, de menor a mayor, y estableciendo una determinada escala entre cada dato. Escribimos en el eje X las categorías de la variable, lo que respondieron los encuestados, pues de izquierda a derecha. Bien, voy a traer por aquí otra vez lo que habíamos hecho. Bien, ahora mira, esta escala, no sé si contarás ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Profesor, ¿por qué hasta 8? Ah, otra vez te traigo la tablita para que lo observes. Mira, esta escala tú tienes que proporcionarla. Mira, tú lo que vas a observar es en tu frecuencia absoluta cuál es el mayor número. Este no, porque es el total. El 15 no, porque es el total. ¿Cuál es la mayor frecuencia? 1, 3, 8 o 3. 8, profesor. Entonces tú más o menos proporcionas al tamaño igual a 8 o más o mayor a 8, pero no muy allá. Por ejemplo, si hubiera sido un número impar, yo más juego con los números pares, ¿no? Y felizmente 8 es par. Pero si hubiera sido, por ejemplo, 7, yo lo aproximaba a 8 al siguiente par. Cosa que voy, digamos, en cada cuadrito de esta cuadrícula voy de 2 en 2, ¿no? Ahí está. Bien, eso es algo muy importante que debes tener en cuenta. Despedimos nuestra tablita. Ahora sí, ahí están los números. Profesor, que no ha puesto todos los números, no necesariamente. Ya yo lo he puesto así. Ya se supone que a la mitad de cada cuadrícula van los números impares, ¿no? Acá va 1, acá va 3, acá va 5, acá va 7, ¿no? Claro que sí, mira el orden, proporciónalo, porque yo he visto que los alumnos presentan todo desproporcionado. Se supone que si un cuadrito estás tomando 2, medio cuadrito sería 1, pues no. Bien, ahora sí es hora de colocar las categorías, hora de almuerzo, según tu tabla, ¿no? Reuniones familiares, toma de decisiones, ningún espacio. Bien, estas son las categorías que están en tu tabla. Y es bueno colocar también los títulos en los ejes. Eso es importante, los títulos en los ejes. No te lo han dicho, pero bueno. Título de este eje sería número de personas y título de este eje sería espacios de participación, el título del eje X, ¿no? Ahí está, mira cómo va quedando. Bonito, excelente. Vamos al paso 4. Dibujamos una barra relacionando los datos del eje X con el eje Y. Esta acción la tenemos que hacer con cada dato representado en la tabla. Traemos lo que ya hemos avanzado. Ahora sí, mira, otra vez traemos la tabla acá. Se supone que en hora de almuerzo tú vas a levantar una barra hasta la altura del número de la frecuencia que le corresponde. Hora de almuerzo, 3 personas, profesor. Entonces levanto la barra, lógicamente, hasta 3. Hasta la altura de 3. O sea, entre 2 y 4. Ahí está, ¿ve? Justo esta línea es 3. Bien, reuniones familiares es 8 hasta 8. Bien, toma de decisiones también 3 hasta la altura 3 y ningún espacio hasta la altura 1. Qué bonito. Y algo muy importante que puede complementar y puede ponerle más visión a lo que es colocar los porcentajes por encima de cada barra. Puedes colocar también la cantidad de personas, ¿no? Por ejemplo, acá puedes colocar 3, 8, 3, 1. Pero ya no es necesario, creo yo, porque ya están ahí los números, ¿no? Entonces sería bueno relacionarlo con los porcentajes. Estos porcentajes están acá, pues mira. Aquí están, 20%, la que sigue 53% y así, ¿no? Bien, despedimos nuestra tablita. Ahora sí,
El paso 5, recordemos escribir en la parte superior del gráfico un título que debe ser en función a la variable que estamos representando. Ejemplo, gráfico 1, espacios de participación en familia. Bueno, listo. Acá ya lo he puesto en colores, ya lo he puesto mejor y le he puesto el título. Entonces mira las partes de un gráfico estadístico, el título de los ejes, la frecuencia, las categorías, el dibujo, en este caso las barras. Bien, qué bonito, ya está colorido ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hacemos los gráficos para las otras tablas. ¿Recuerdas tus tablas de la clase anterior, de la actividad 3? Acá te lo hago recordar. Fue sobre participas en las conversaciones familiares. Ahí está, ya el gráfico, ya no lo vamos a explicar. Se supone que hemos hecho un gráfico también de barras. Ahí está. Nunca, siempre, pocas veces. Aunque aquí lo he puesto al contrario, pocas veces, siempre, nunca. Ahí está. Mira, la categoría mayor, la frecuencia absoluta mayor es 10. Ha llegado hasta 10, digamos, ¿no? Entonces, por eso te digo, esto debe estar a una misma altura. Si tú vas de 2 en 2, a una misma altura. Si vas de 5 en 5, a una misma altura siempre. No proporcional siempre el ancho que separa entre número y número, si es que va en progresión aritmética. Colocamos los porcentajes encima, ahí está. Bien, para la siguiente tabla 3, ¿de qué manera participas de estas conversaciones en tu familia? Dando opiniones o recomendaciones, votando por alguna opción, aportando con ideas o otras formas. Bien, ahí está otro gráfico de otra forma, colorido. No necesariamente las barras tienen que ser todas de distinto color, puede ser de un color. Ahí está, también lo he representado. Ponemos los porcentajes por encima. Ahí está, qué bonito está quedando. Tomemos en cuenta que si tenemos acceso a una hoja de cálculo Excel en nuestra computadora o tablet, podemos elaborar nuestros gráficos estadísticos haciendo uso de esta herramienta. Voy a grabar en otro video para todos los alumnos de secundaria de cómo elaborar un gráfico estadístico en el Office. Por ejemplo, esos dos últimos que te he presentado ya lo he hecho en Office. Es fácil. Ya el año pasado yo he hecho también estos videos, cómo hacer gráficos estadísticos en el Office. Elaboramos gráficos de barras para cada grupo de datos que hemos recogido, procesando y organizando en tabla de frecuencia en función a las variables que determinamos para nuestros temas de estudio, que son participación ciudadana y uso de medios tecnológicos. Ahora leemos, interpretamos, ya lo hemos hecho, ya lo hicimos, ya hemos elaborado gráficos y también ya hemos interpretado las tablas de frecuencia sobre el uso de medios tecnológicos en la comunidad que hicimos en la actividad anterior. Esto es de la actividad anterior, ¿no? Esto es de la actividad anterior. Bien, ahora sí, pues eso ha sido todo. Ya hemos hecho la encuesta, las tablas de frecuencia, ya hemos interpretado las tablas de frecuencia y ya hemos hecho los gráficos estadísticos. No olvides preguntar por nuestro ciclo de preparación para alumnos de primer a quinto grado de secundaria y egresados de secundaria. Tenemos un programa especial para que justamente te niveles y te superes en los aprendizajes, no solamente de matemáticas, sino también de razonamiento verbal. Evaluamos nuestros avances, es el momento de autoevaluarse, reconocemos nuestros avances y lo que requerimos para seguir mejorando en nuestro proceso de aprendizaje. Luego dialogaremos al respecto con nuestro docente. Bien. Las 3 primeras ya las habíamos marcado en la actividad anterior, ahora corresponde las 2 siguientes. Presenté los datos recopilados sobre la participación democrática de mi familia a través de gráficos de barras. Lo logré, leí tablas y gráficos, leí tablas y gráficos de barras para comparar e interpretar la información que contienen, correcto. Ahora sí. Las conclusiones se va a quedar para otra sesión, porque acá se propuse conclusiones. Bien, eso ha sido todo. No olvides suscríbete al canal y activa la campanita para que la campana te avise cada vez de nuestras publicaciones. Bien, presentamos nuestra nueva sección. Ya saben, esta sección se queda en todo el año para que complementen su aprendizaje. Resuelvo retos para reforzar. A los docentes pueden proponerles estos 2 retos a sus alumnos para que justamente los resuelvan y se refuercen en sus aprendizajes. 2 preguntas, ahí están con sus alternativas. Cualquier comentario, déjalo y nos vemos hasta la próxima. Estén atentos porque todavía faltan actividades
para desarrollar en esta experiencia de aprendizaje número 1. Nos vemos hasta la próxima.